fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Vamos a hablar de una de las cosas más importantes a las que nosotros accedemos al conocer a Cristo, al tener a Jesucristo como Salvador. Y es la metanoeo. Tengo que leer la palabra porque no es fácil. Una palabra de esas así, de origen griego,
que dice metanoeo, metanoeo. Y necesitamos este metanoeo para poder vivir creciendo cada día más en la gracia de Cristo. ¿Y por qué necesito el metanoeo? Porque entonces cuando yo logro este cambio en mí, voy dejando atrás cada vez más lejos el hombre viejo que era y voy conociendo más a Cristo. Y entonces mi hombre interior se fortalece cada vez más en aquel que dio su vida por mí y nos rescató de la muerte. Así es que bienvenidos a esta palabra. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Metanoeo, wow, una palabra interesante. Vamos a leer aquí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, en el verso 14 y verso 15, lo siguiente. Dice así la palabra de Dios. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios, o sea, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Wow, es una exclamación, lo digo de nuevo. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Aleluya. Y crean la buena noticia. Muy bien, mis queridos hermanos. ¿Y qué es metanoeo? Metanoeo. Hasta a mí me cuesta un poco la pronunciación de esta palabra en griego. Metanoeo es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de opinión o de perspectiva con respecto al pasado y el reconocimiento de haber hecho algo mal en ese pasado. El arrepentimiento, el metanoeo, para el cambio de mentalidad conlleva o genera un cambio de conducta. Así es que entonces tenemos que cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar, una vez que Juan es encarcelado, empezó él a predicar, esa fue la señal de que le tocaba iniciar ya el ministerio. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo empieza a predicar el mensaje de Juan, del Evangelio, una vez que Juan está encarcelado, él inicia exactamente en la plataforma que había dejado Juan el Bautista establecida. Y dice, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Entonces Jesucristo añade lo de creer en el Evangelio, en la buena noticia. Pero me gusta mucho el inicio de su predicación cuando Jesús dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Quiero que sepa, mi querido hermano, que nuestro Padre Celestial estaba gozoso. Había alegría en el reino de los cielos, había alegría en Jesús. Por fin vamos a poder cumplir todo lo prometido por Dios. ¿Y qué era esa promesa? Bueno, ya sabemos de que hay una promesa de vida eterna que nosotros heredamos por medio de Abraham, porque a él le hicieron la promesa de esa vida eterna, le hicieron la promesa de que él llegaría a encontrar y a vivir permanentemente en una Jerusalén celestial, en una ciudad en los cielos. Así es que esa promesa que le hacen a Abraham la recibe su simiente, que es Jesucristo, y por medio de Cristo nosotros tenemos esa promesa también para nosotros, somos partícipes de esa promesa. Así que la promesa, lo más grandioso de la promesa de Abraham, para mejorar lo que estoy diciendo, es después de esta vida. Así es, pero hay que vivir esta vida antes de llegar a esa vida. Y entonces había llegado el tiempo
de que se cumpliera lo prometido de parte de Dios para que pudiéramos vivir en esta vida correctamente, esperando que venga ya esa otra vida, ya sea que muramos o sea que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Entonces Jesús inicia aquí en el verso 15 de Marcos 1 diciendo: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Ahora es el momento para arrepentirnos de nuestros pecados y creer en la buena noticia, en el Evangelio. Leemos aquí mismo en Marcos capítulo 2, en el verso 4. Vamos a leer el verso 4 y el 5. Esta es una escena donde unos amigos introducen desde una camilla a un paralítico por el techo en una reunión que Jesús hacía en una de las ciudades que él visitaba, de las aldeas que él visitaba. Y entonces estos amigos, que no pudiendo accesar a Jesús, abren un hueco en el techo de la casa ajena y con una cuerda bajan en la camilla al paralítico. Dice aquí el verso 4: como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Wow. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Jesús está hablando y viene bajando la camilla, la cuerda, y entonces está Jesús viendo al hombre bajar. De Jesús se detiene, me imagino, inmediatamente de hablar, y está viendo que bajan hasta el suelo a este paralítico en su camilla. Dice aquí, verso 5: al ver la fe de ellos, la de los que lo están bajando, Jesús le dijo al paralítico, y aquí entonces es donde yo vengo a la buena noticia. Es aquí donde yo veo el entusiasmo de Dios al decir en el verso 15 de Marcos 1: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Es aquí donde yo veo este gozo, esta alegría, este entusiasmo de parte de Dios de este tiempo donde se cumple por fin lo prometido. ¿Y cuándo lo veo? Cuando Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. ¡Aleluya! Mi querido hermano pudo haberle dicho inmediatamente al paralítico: toma tu lecho y levántate y anda. Así es, amado hermano. Pudo haber hecho eso. Por cierto, ¿qué usted cree que estaban buscando los amigos del paralítico? ¿Que Jesús le perdonara los pecados? No, hombre. Ellos no sabían que iban a recibir eso. Ellos habían escuchado que Jesús estaba sanando enfermos por todas partes y también estaba liberando a endemoniados. Ellos, en amor a su amigo, lo llevan con Jesús, porque obviamente el paralítico no podía, y hacen todo este esfuerzo, esta violencia contra la casa ajena. De seguro estaban dispuestos a pagar los daños. Aquí no lo registra, pero estoy seguro que en algún momento el dueño de la casa diría: ¡hey! Y algunos de la arriba: tranquilo, lo arreglamos ahora, lo arreglamos después. Y entonces Jesús no va hacia la sanidad física, sino inmediatamente, viendo la fe de ellos, le otorga inmediatamente al paralítico lo que venía a buscar. Ahora, el reino de los cielos, el reino de Dios por medio de Cristo, cumplir en sus promesas al pueblo de Israel, que era: tus pecados son perdonados. Pastor, pero espérese un momento. Entonces, no entiendo. Ellos ya recibían perdón de pecados, pastor, porque ellos tenían sus ritos de la ley sacrificial y ellos mataban los animales y venía todo este asunto del perdón y hacían el sacrificio y le tiraban la sangre de los animalitos por el perdón de pecados. O sea que ellos ya estaban recibiendo perdón de pecados. Entonces, ¿cuál era esa promesa ahora de que los pecados le eran perdonados? Que ahora por medio, escuche esto, que ahora por medio de la fe mis pecados son perdonados. Leamos nuevamente el verso 4 en la parte B. Dice: luego bajaron al hombre en la camilla, estoy en Marcos 2, luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Y entonces dice el verso 5: al ver la fe de ellos. ¿Lo entendió? ¿Lo pudo agarrar, mi querido hermano? ¿Cómo no iba a haber entusiasmo cuando empezó a predicarse, una vez que Juan el Bautista es encarcelado, el mensaje de salvación, la buena noticia del reino de Dios? La buena noticia es: querido amigo, ahora por fe
tus pecados serán perdonados. Ya no tienes que cumplir con los ritos de la ley sacrificial, no tiene que morir un animal, derramar su sangre para que recibas perdón de pecados. He aquí que yo, el Cordero de Dios, estoy aquí para perdonar los pecados. Y se forma toda una discusión y un pleito ahí en los versos siguientes del 6 al verso 11. Y Jesús pues definitivamente que entendiendo el pensamiento de ellos, entonces después le dice al paralítico, levántate y anda, pues y eres sano. Pero ya él va haciendo la advertencia, tus pecados te son perdonados. Entonces quiero que tenga esto en mente. Necesito estar claro de que ahora mis pecados fueron perdonados. Y son perdonados por medio de la fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Jesús dice en el verso 8, voy a leerlo para seguir aclarándome. En ese mismo instante, Marcos 2, Jesús supo lo que pensaban los fariseos que estaban ahí. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Porque ellos decían, ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Verso 9, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre, y ahí habla Jesús de él mismo, como lo vio en una visión Daniel siglos antes, Jesús habla basada en esa visión acerca de él mismo. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y esa es la buena noticia, que ahora Él, el Hijo de Dios, tiene la autoridad para perdonar pecados. Por medio de la fe en Jesucristo, usted y yo recibimos perdón de pecados. ¿De qué pecado? De todos los que hemos cometido, de todos los que estamos cometiendo y de los que cometeremos. Eso no me da permiso para pecar. Al contrario, yo debo entender el llamado de esta buena noticia. El llamado de esta buena noticia es para no pecar, porque dice, vuelvo al verso 15 de Marcos 1. Hace un momento estábamos en Marcos 2, ahora vuelvo al verso 15 de Marcos 1. Dice, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia, crean en el Evangelio de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Jesucristo? Arrepiéntanse de sus pecados. Por lo tanto, ahora los pecados son perdonados por medio de la fe. Pero para vivir en la dignidad de ese perdón, necesito el arrepentimiento de pecado. Escuche esto. En la antigüedad, constantemente habían sacrificios por los pecados. Constantemente habían sacrificios por los pecados. Y estos sacrificios eran necesarios porque la sangre de los machos cabríos, de los animales, solo podían limpiar el cuerpo de las personas, mas no su interior. No podían limpiar a las personas, no podían limpiar a los judíos, a los israelitas, en lo interior. Por lo tanto, como iban a volver a pecar, porque la conciencia de pecado estaba allí intacta y yo pues no era libre del pecado, iba a seguir pecando, tenía que volver a ser limpio. Bueno, hoy en día, una vez que la sangre de Cristo me limpia de una vez y para siempre, mi querido hermano. Ya estoy limpio y mi conciencia también está ahora limpia. Entonces yo puedo ver claramente las cosas, puedo entender que le fallé a Dios y entonces puedo también en ese entendimiento que me produce esta fe en Jesucristo y esta libertad del pecado, buscar vivir en una vida recta de la cual he sido llamado a vivir. Entonces, el arrepentimiento de pecado me ayuda a aceptar que yo fallé previamente, que le fallé a Dios, que le fallé a mis hermanos, le fallé a mi cónyuge, le fallé a mis hijos, le fallé a la sociedad o me fallé a mí mismo y sobre todo le fallé a Dios. Entonces, ese arrepentimiento de pecado es la manera de aceptar que yo necesito ayuda, de que yo no podía por mí mismo hacer las cosas bien y que por ende, como no podía hacer las cosas bien, las hice mal. Así es que sí, por fe recibo el perdón de pecado, pero es importante que venga una aceptación de que fallé, pero una aceptación no para remordimiento o culpa, sino una aceptación para cambio de mentalidad, para cambio de pensamiento. Por eso, cuando Jesús
sigue discutiendo con algunos de estos maestros de la ley. En Marcos 2, versos 17, les dice a ellos para finalizar una discusión acerca de que él se reunía a comer con pecadores, con todo tipo de personas. Entonces él le dice a ellos en Marcos 2, 17, cuando Jesús los oyó les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Mi querido hermano, no vino a llamar a personas que creen que no necesitan de la salvación de Cristo, que no necesitan arrepentirse de pecado, porque, bueno, yo he hecho algunas cosas que no están bien, pero yo también tengo muchas obras buenas que delante de Dios me justifican para salvación. Nadie va a ser salvo por obras, mi querido hermano. La salvación viene por medio de la fe también, así como el perdón de pecados. Así que Jesucristo vino no a buscar a los que se creen justos por sus propias acciones, sino que Jesucristo vino a buscar a los que saben que son pecadores. Por eso es que había tanto entusiasmo y Jesucristo decía, arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia. Si yo me arrepiento de mis pecados, estoy aceptando primero que todo que he fallado, que le fallé a Dios, que me fallé a mí mismo y le fallé a los demás. O sea, ¿se acuerdan de las dos supremas, las máximas leyes de parte de Dios? ¿Recuerdan lo que hablamos acerca de eso? De que lo que estaba por encima de toda la ley y los profetas, cuando le preguntaron a Dios, porque Jesús es Dios, cuando le preguntaron a él, oye, ¿cuál es el mandamiento mayor, el más grande de todos? Y ellos sabían la respuesta, sabían que era de Deuteronomio 6.5. Jesús le responde Deuteronomio 6.5, pero entonces les da cátedra y también le incluye a Levítico 19.18, que es, no te vengues de tus hermanos israelitas, sino que ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús da la sentencia. Cuando le preguntan a Dios, ¿cuál es el máximo mandamiento? Jesús le dice, no es uno, son dos los máximos mandamientos. Son de igual magnitud de tamaño y de importancia para mí y para Dios, porque Jesús es Dios. Amarás a Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón, y te amarás a ti mismo como amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Estas dos leyes cumplen toda la ley y la exigencia de los profetas. Entonces tenemos aquí que cuando yo acepto que he pecado, estoy aceptando, Señor, no te amé lo suficiente. En realidad no te amé y no amé a los demás como a mí mismo. Entonces necesito ayuda. Y ahí viene el principio del arrepentimiento y el principio del cambio de mentalidad. Del cambio de mentalidad, del cambio de opinión o de perspectiva con respecto a mi pasado, el reconocimiento de que he hecho algo mal o he hecho cosas mal. Cuando hay un arrepentimiento en mí, estoy diciendo, sí Señor, es cierto, aquellas cosas que yo pensaba que eran lo mejor, que eran que habían estado bien, no es cierto. Aquello que yo pensé que no había sido tan grave, sí lo fue, sí pequé, sí erré. Y entonces allí empieza el cambio de mentalidad. Mire, cuando hablamos de que es un cambio de opinión y de perspectiva con referente a mi pasado, es que entonces empiezo ahora a aceptar que la manera en que yo veía mi vida no era la manera correcta en que Dios quería que yo viviera. O sea, que Dios mira mi vida hacia atrás y no la ve dentro del estándar de su moral, dentro del estándar de su justicia, dentro del estándar de su amor, que es lo más importante. Entonces, cuando acepto esto, me doy cuenta que requiero de Cristo para poder completar ese cambio de mentalidad. Mire, mi querido hermano, y el único que nos puede ayudar a arrepentirnos de pecado es el Espíritu Santo, es Cristo mismo. Una vez que yo me arrepiento y empieza por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios que es Cristo, ese cambio de mentalidad va a producir en mí un entendimiento. Y en ese entendimiento necesitamos crecer. Recuerde, se produce cuando yo acepto que he pecado y que necesito el perdón de Dios. Oh, mi querido hermano, necesitamos ese perdón de Dios.
y el que anhela ese perdón de Dios, entonces está listo para recibir el tratamiento, la ayuda del médico. Y está listo entonces para creer la buena noticia. Cuando yo escucho personas que se deleitan conversando acerca de lo que hacían en el pasado, y yo era uno de esos, que por algunos años de mis 25 años de conocer al Cristo, me deleitaba hablando de las cosas que había hecho en el pasado, que eran pecado. Y de pronto un día descubrí que me estaba deleitando mucho en eso, y el Señor me dice, ese pasado no está muerto para ti, tú lo ves como algo bueno, como algo que te da identidad. Mi querido hermano, cuando nosotros pensamos de que algunas cosas que estuvieron mal hechas, en realidad pues son cosas en las cuales yo puedo contar con risa y con deleite, no estoy entendiendo de que esas cosas ofendieron a Dios y le hicieron daño a otras personas, por lo tanto pequé contra esas personas, pequé contra Dios. Entonces el arrepentimiento me ayuda al cambio de mentalidad, me ayuda a comprender que cuando yo era coqueto, para dar un ejemplo, me comportaba coqueto con las muchachas, con las mami, mi amor, cielos, bella, aquí está una florcita para usted, ay, usted que es tan delicada, así mismo como los pétalos, es que la piel suya así como los pétalos de esta rosa, delicadita. No, mi hermano, cuando yo era así en el mundo, me explico, para las sandeces que uno hacía, yo puedo entender perfectamente de que esas cosas nos parecían buenas. Pero si yo sigo haciendo estas cosas, ahora que soy cristiano, entonces yo no entendí que yo había estado pecando, yo no me he arrepentido de estas cosas y entonces estas cosas están aquí vivas en mí. Entonces ese perdón de pecados que yo recibí no está logrando el efecto que debe tener. Esa limpieza no está logrando el efecto que debió tener, porque yo aún sigo atesorando toda esa vida pasada pecaminosa como algo valioso, y entonces la cruz de Cristo no está realmente cumpliendo el propósito de plena libertad en mi vida. Pastor, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos viviendo en el COVID, pastor? Deme una palabra que me haga sentir bien, que me ayude ante los problemas financieros, pastor. Mi querido hermano, te vuelvo a decir, los problemas financieros van a pasar, saldrás de ellos, pero si no hay cambio de mentalidad en nosotros, nos volveremos a meter en problemas financieros y seguiremos en algunos casos comportándonos equivocadamente con nuestros familiares y en nuestros lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque si algo ha hecho esta pandemia es exacerbar la mala conducta de muchos de los cristianos. Mala conducta, producto de pecado, del pecado que aún nosotros estamos permitiendo que tenga habitación en nosotros y del cual no hemos renunciado, no hemos aceptado que está mal. Mire, mi querido hermano, toda aquella persona que sigue menospreciando a su esposo o a su esposa, sigue teniendo hijos favoritos, que sigue malhumorado, gruñón por cualquier cosa, que pasa en menos de un segundo, en 50 centésimas segundo, pasa de la normalidad de la paz a una rabia exabrupta y rayando en la violencia. Mi querido hermano, hay cosas en ti de tu vida pasada sin Cristo que están vivas y están todavía teniendo control sobre ti. Cosas que desde el momento en que recibiste el perdón de pecado debiste haber sido libre de ellas. Pero como no ha habido arrepentimiento, o sea, aceptación de que he hecho mal, de que estas cosas estaban mal, entonces este proceder, estas conductas, esta pecaminosidad que está en la carne, está viva aún y está gobernando áreas de nuestras vidas. ¿Qué ha hecho la pandemia? ¿Qué ha hecho nuestro Señor permitiéndonos a la iglesia estar dentro de esta pandemia? Presentarnos nuestro corazón. Lo explicamos el domingo pasado con la crisis. La crisis reveló lo que había en el corazón. Entonces algunos de nosotros que estábamos teniendo incredulidad, algunos de nosotros que estábamos teniendo aún soberbia, algunos de nosotros que estábamos teniendo aún en nuestro corazón rabiecita, enojo contra mi esposa o tu esposo por cosas
que la verdad que ya no tienen sentido y que debimos haber perdonado y que nuestra nueva naturaleza debimos haber dejado atrás porque eran de la naturaleza vieja. Resulta que esas cosas están vivas aquí, gobernando nuestras vidas. Toda esta gente está teniendo problemas en medio de la pandemia. ¿Por qué? Porque ahora en esta situación de crisis la fe es la que nos mantiene a flote. Recuerda que todo se trata de fe. Imagínense que la fe de los amigos que bajaron al paralítico fue suficiente para que Jesús decidiera perdonar los pecados y después sanar al paralítico. Fue la fe, mi querido hermano. No fue la acción de ellos de abrir el techo. No, me explico, la osadía. No. Fue la fe de ellos. La fe de ellos lo llevó a actuar de la manera correcta, a tener esa obra de fe. Me explico, de ir más allá, de arriesgarse y abrir pues el techo y bajar a los amigos. Fue la fe, porque ahora nosotros vivimos en una dispensación donde la fe lo es todo. La fe reemplazó la obediencia a la ley. Así es que yo necesito crecer en el entendimiento. Para poder crecer en el entendimiento de quién es Jesucristo, yo necesito ser alguien arrepentido y tú arrepentida o arrepentido de nuestra vida pasada sin Cristo. Comprendiendo que antes del Señor lo que vivíamos fue desagradable para Él. Pastor, pero yo pensé que yo no robé, yo no maté, yo no tomé droga, no bailé pegado, pastor, yo no era alcohólico, no fui ludópata en ningún casino ni lotería, compraba. Pastor, ¿cómo usted va a decir que mi vida pasada fue desagradable a Dios? Entonces, ¿cómo fue que Él me escogió? ¿Cómo fue que yo vine a estar con Él? Entonces se hace verdad de que fui yo la que busqué o yo el que busqué a Cristo, pastor, no Él a mí. Mi querido hermano, yo le voy a ser honesto. Yo creo, estoy convencido de que ninguno de nosotros sin Cristo tuvo la capacidad ni espiritual, ni intelectual, ni emocional de poder buscar correctamente a Cristo, al Señor. Nosotros no pudimos hacer eso si Él no nos llevó al Hijo. El Padre nos lleva al Hijo, nos revela al Hijo, para que el Hijo entonces nos conduzca al Padre. Usted creyó en Jesucristo porque usted fue escogido para creer en Él. Pastor, entonces la gente que no fue escogida se va a perder. Mi amado hermano, vamos con calma. Hay gente que se va a perder, es cierto. Pero yo deseo que tú te concentres en algo. No te concentres en lo que se van a perder. Concéntrate en que fuiste escogido y necesitamos tú y yo alcanzar cada vez mayor entendimiento en nuestra fe en Cristo. Para hacer eso, el inicio de todo cristiano verdadero es el arrepentimiento. Si no parto de ahí, puedo vivir 20 años viviendo todavía con pecados y acciones que son desagradables a Dios, pensando que están bien, porque no le permitía al Espíritu Santo que me redarguyera por completo y que yo pues me fuera arrepintiendo. Y cuando hablo de arrepentimiento no es llegar delante de Dios, ay Señor, qué malo soy una basura, perdóname de nuevo por esto, mira que te volví a fallar. No, mi querido hermano, es algo mucho más maduro, es un entender en nuestro espíritu. Cuando lo que el Espíritu Santo nos revela de nuestra conducta, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, nos revela una suciedad, una maldad, un pecado que está ahí arraigado, inmediatamente vamos con Él, delante de Él y le decimos, Padre, perdónanos, perdóname, no sabía, mira, Señor Jesús, aquí me arrepiento, veo que está mal y sé que está mal esta forma de ser. Mi querido hermano, recuerda de que si Dios le hubiera agradado como eras, te hubiera dejado igualito. Pero eso no es así. El Señor nos llamó, nos amó. No dice que Él se agradó de nosotros y por eso nos escogió. No. Dice que primero nos amó. Así que Él nos amó. ¿Para qué? Para transformarnos, para que dejáramos de ser quienes éramos y en Cristo cambiarnos a una nueva persona. Y esa persona que ahora somos es Cristo. O sea, que yo conscientemente busco parecerme cada día más a Él, a Jesucristo, y le permito al Espíritu Santo esa transformación. Así que cuando yo sé que he hecho mal y me arrepiento, o sea, para arrepentirme tengo que aceptar que he hecho mal algo y me arrepiento, entonces, mi querido hermano, ahí ese arrepentimiento
el verdadero, el que viene de mi espíritu, producido por el Espíritu de Dios en mí, me ayuda entonces al cambio de opinión, el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad me va a hacer ser diferente. Y no es de que cambio de mi manera de pensar dañada a una nueva manera mía de pensar, no. Es la mente de Cristo, la meta. El cambio de mentalidad es quitarme mi manera de pensar y poner la manera de pensar de Cristo, la manera de pensar de Dios. Mira lo que dice aquí Hebreos, capítulo 6, desde el verso 1. Voy a leer del 1 al 8. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. ¿Ven cuál es la meta? Llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. ¿El entendimiento de qué? El entendimiento acerca de Cristo. Y cuando yo voy entendiendo quién es Cristo, voy entendiendo quién debo ser yo. ¿Cómo debo pensar? ¿Cómo debo actuar? Y entonces, claro, entre más entiendo eso, más ayuda busco en el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me guíe hacia el comportamiento correcto en Cristo Jesús, siendo cada vez más como Cristo. Vuelvo a leer acá. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones. En la Biblia Reina Valera 60 dice en el arrepentimiento de obras muertas. Aquí explica directamente lo que es obras muertas. Es el arrepentimiento de malas acciones. ¿Estamos claros? Wow, es totalmente clara la palabra. Vuelvo a leer acá. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones, obras muertas o acciones muertas, y de tener fe en Dios. Dice acá verso 2, ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, porque se supone que comprendemos esas cosas, que las entendemos. Verso 3, así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Verso 4, voy a leer el verso 4, saltándome una parte del verso 4, saltándome el verso 5 y aterrizando inmediatamente en la primera parte del verso 6. ¿Ok? Mire lo que voy a hacer, lo voy a leer así. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados y que luego se alejan de Dios. Se lo leo de nuevo. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados y que luego se alejan de Dios. Se lo leo de esta manera. Pues es imposible lograr que vuelvan a cambiar de mentalidad los que una vez fueron iluminados para cambio de mentalidad y que luego se alejan de Dios. O sea, si me alejo de Dios después de haber tenido cambio de mentalidad, o sea, arrepentimiento, es imposible otra vez volver a cambiar de mentalidad. Parece un trabalengua, ¿verdad? Mire, mi querido hermano, lo que voy a decir es lo siguiente. Pablo está diciendo aquí que es imposible que el que cambió de mentalidad se aleje de Dios. Punto. El principio del versículo 4 y el principio del versículo 6, el apóstol Pablo está diciendo, es imposible que el iluminado, o sea, el que recibe la luz de Cristo y cambia de mentalidad, se aleje de Dios. El inicio del verso 6. Es imposible que lo haga. ¿Por qué? Porque aquel que ha recibido a Cristo, o sea, la luz de Cristo, fue iluminado y se arrepintió, me explico, de esa manera anterior a vivir, son personas que, y aquí leo el verso 4, que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Para que yo pueda experimentar las cosas buenas del cielo, ser partícipe del Espíritu Santo, saborear la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, debo haber, mi querido hermano, haber sido previamente iluminado y haberme arrepentido de mis pecados, haber aceptado que pequé y haber tenido un cambio de mentalidad en Cristo. Entonces, ese recibir a Cristo, esa luz, ese ser iluminado y ese arrepentimiento, cambio de mentalidad, entonces me permite a mí experimentar las cosas buenas del cielo, ser partícipe del Espíritu Santo, saborear la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Eso lo tenemos por el arrepentimiento y por tener a Cristo, la luz de Cristo, ser iluminado en nosotros. Es imposible que nos alejemos de Dios,
Por eso Pablo dice que es imposible que estas personas que ya se arrepintieron, cambiaron mentalidad y se alejan, vuelvan a cambiar de mentalidad. Se lo voy a leer todo completo para que la palabra se abra paso. Verso 4, 5 y 6 de Hebreos 6. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, vuelvan a cambiar de mentalidad al rechazar al Hijo de Dios. Te lo leo de nuevo. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos los clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. O sea, que yo, si supuestamente me arrepentí y volví y me alejé de Dios, o sea, volví a clavar a Cristo en la cruz. ¡Plap! Porque cuando yo tengo y recibo a Cristo en mi corazón, ya Cristo no está clavado en la cruz. Cristo está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y resulta que como yo soy el cuerpo de Cristo, estoy sentado juntamente con Él en esos lugares celestiales. Cristo a la derecha de Dios, nosotros allí en ese lugar celestial. Mi amado hermano, el que tiene verdadero arrepentimiento ya cambia de mentalidad. El que no se arrepintió no tiene cambio de mentalidad. Por lo tanto, Cristo está crucificado aún allí. No ha aceptado la obra de Cristo. Cristo no ha nacido en su corazón. Y Cristo no nace en mi corazón para estar en la cruz. Cristo nace en mi corazón para ser ahora el Hijo de Dios, Dios mismo en mi ser. ¡Wow! Mi amado hermano, el cambio de mentalidad, el arrepentimiento, es parte de todo este ejercicio de recibir la buena noticia. Nos llamaron para un cambio de mentalidad y nos llamaron para recibir el perdón de pecados por fe, la buena noticia. Y la buena noticia que yo también te doy es que el Espíritu Santo nos ayuda a ese arrepentimiento. Si usted no se ha arrepentido de algunas cosas, mi querido hermano, de su vida pasada, y esas cosas ahora están gobernando en tiempo de pandemia, están gobernando tu vida, están haciendo estragos en tu casa, en tu personalidad, estás volviendo a llamar a mujeres para andar en pecado, estás pensando en el dinero fácil, volviendo a mirar al hijo preferido sobre otros hijos. Te está faltando amor para amar a los hijos que no son tuyos, que son hijastros. Te está faltando amor para perdonar la ofensa de tu cónyuge, o sea, tu esposa, tu esposo. Te está faltando fe para creer que la salida de esta situación difícil Dios la tiene. Que te está pidiendo que resistas un momento y que porque ya viene la oportunidad, ya viene la salida. Mi querido hermano, si te estás comportando otra vez de una forma pecaminosa y no lo aceptas, pero ahora el Espíritu Santo te lo está hablando al escuchar esta palabra, mi amado hermano, permítele al Espíritu Santo el entendimiento, la aceptación. Él es el único que nos redarguye y nos convence de pecado sobre esas conductas que no son agradables a Dios. Puedes entregársela a Él y obtener en el oportuno socorro, obtener ese cambio de mentalidad. Amado hermano, si estoy constantemente yendo hacia atrás, volviendo a embriagarme, volviendo a drogarme, volviendo a tener sexo fuera del matrimonio o sin casarme, amado hermano, entonces realmente estoy viviendo como dice Pablo, dice que vuelvo y crucifico a Cristo. Después me arrepentí porque me fue mal con la persona, me dejó, ahora vuelvo a estar solo. Ay, no tengo amor, entonces vuelvo, acepto a Cristo, lo bajo de la cruz, lo pongo otra vez en mi corazón. Vino otra persona, ay, me siento mejor, se me mejoró la autoestima, vuelvo a tener sexo, ¡bam! Vuelvo y crucifico a Cristo allí. Y así sucesivamente. No, mi querido hermano. Y así con todo, mejor compro chance en la lotería, lo pongo en la cruz de nuevo. Cuando no me va bien, entonces vengo, Padre, ayúdame, y viene la ayuda del Señor. Ay, gracias, Padre, lo bajé la cruz de nuevo y lo tengo acá y estoy contento. Señor, si tú eres bueno, hasta que otra vez las cosas no salen como yo quiero y entonces tengo que hacerla a mi manera. Pongo a Cristo en la cruz y entonces acepto el dinero indebido. Aquí tengo muchísimos ejemplos, mi querido hermano,
yo sé que el Señor te está hablando. Esa es la manera correcta de la buena noticia de esta salvación, de esta gracia. No, es crecer en el entendimiento. ¿En qué entendimiento? Que ya fui perdonado, mi querido hermano, y si el Espíritu Santo 28 años después me revela que tengo un pecado ahí todavía que practico y me lo revela ahora, porque hasta ahora dejé que me lo revelara, mi querido hermano, me arrepiento de eso. O sea, busco cambiar de opinión, busco aceptar que eso está mal, cambio esa perspectiva de mi pensamiento que me permitía creer de que eso estaba bien, que tenía derecho a hacer eso, que está mal delante de Dios. Acepto eso y prosigo al blanco. ¿Cuál es el blanco? A crecer cada día más en el conocimiento de Cristo, un conocimiento de libertad sobre el pecado, un conocimiento acerca de un Dios que me llamó a ayudarme a cumplir la ley, a ayudarme a que el pecado no me destruya, a que la maldad de este mundo sin Cristo no me destruya y pueda yo siempre obtener ayuda de parte de Dios por su Espíritu Santo y la palabra para vivir rectamente, y que Dios no me está condenando por mis pecados, porque ya mis pecados fueron perdonados. ¿Fallaste durante 28 años como cristiano en ese pecado? Bueno, pues como le dijo Jesús a la mujer que fue encontrada en adulterio, ¿y sabes qué? Ni yo te condeno, ve y no peques más. Eso es para nosotros, pero la idea es que ya llegue un momento en que nadie me traiga aquí delante de Jesús a decirme fue hallado haciendo cosas indebidas de nuevo. No, hombre, mi querido hermano, esa no es la meta nuestra. La meta es que nosotros mismos lleguemos delante de Él y le digamos, Padre, tú sabes que fallé de nuevo. Lo sabes y sé que tú me perdonas. Y no me canso de venir aquí a buscar la ayuda para ir dejando eso conscientemente, cognitivamente atrás. Porque yo creo en ti y sé que en ti tengo ahora el poder que me ha dado Cristo en esa victoria sobre la cruz, en esta nueva criatura que soy, que puede ser corregida, para ir en el cambio de mentalidad, en el arrepentimiento, todos los días, obteniendo esa mente tuya, Cristo, esa nueva manera de pensar, fortaleciendo esa nueva manera de pensar en mí y debilitándose la antigua manera de pensar, Señor Jesús. Padre, fallé en esto, lo sé, pero tú no me condenas y tú me ayudas a este cambio. Entonces voy donde la gente que por 28 años estuve procediendo mal y les pido perdón. ¿Cómo le demuestro que estoy arrepentido? Con el cambio de conducta. O sea, dejando de hacer aquellas cosas que ahora descubrí que los ofendían y que por 28 años cristiano lo estaba haciendo. Mi querido hermano, si aún estás a tiempo, porque vive ese cónyuge contigo o esos hijos aún te hablan, mi amado hermano, ve y pide perdón. No seas orgulloso, porque el Espíritu Santo nos ha revelado a Cristo para amor, y el amor contiene el perdón. Así es que qué hermoso es escuchar que Cristo alegre dice, por fin ha llegado el tiempo. Vuelvo a Marcos 15, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepientan de sus pecados y crean la buena noticia. La buena noticia de que tus pecados son perdonados por fe. Y si has fallado 28 años después, ese perdón está aquí. No hay culpa para ti. Y ve y pide perdón. Si la gente que lastimaste le toca 4 o 5 años un proceso de limpieza y para poder volver a hablarte con amor, la fuerza de Cristo está en ti para soportarlo. Pedir perdón, el cambio de mentalidad no significa de que la gente que lastimaste, que yo lastimé, ya, de una vez, inmediatamente están, ¡güey! ¡Qué bueno! Me abrazan y estamos en el mundo brincando conmigo de que cambiaron. No, a algunos les cuesta algunas semanas, algunos meses, algunos un par de años, realmente estar tranquilos contigo en ese cambio que has tenido. Pero el que ama y tiene a Cristo espera pacientemente y no vuelve a portarse mal, aunque la persona te trate mal, porque el maltrato de uno hace que te den maltrato. Entonces esa persona vuelve y te da un maltrato, tú quédate callado, porque ya tú te arrepentiste de ese mal que hacías, de esa mala actitud, de ese mal comportamiento, ya te arrepentiste. No vuelvas a eso, no lo hagas, mi querido, no vuelvas a poner a Cristo ahí. No, en la cruz. No lo vuelvas a hacer. Acepta el agravio, quédese callado, porque ahora pues a usted le toca esperar el cambio en la persona.
Otra persona va a cambiar, mi querido hermano, a través de tu amor, a través de tu buen trato. Eso va a ocurrir. No hay leyes contra el amor, mi querido hermano. Tarde o temprano, la persona podrá tratarte ahora como tú te mereces que te traten, porque tú te arrepentiste hace años atrás, pediste perdón y no volviste a comportarte mal. De eso se trata el Evangelio. Por eso el gozo de la buena noticia. Así es, mi querido hermano. Padre Celestial, yo te pido por todos mis hermanos, Señor Jesús, por mí mismo, aquellos que durante esta pandemia pues han experimentado o han visto pues florecer una manera mala de proceder. No, eso no renació, eso estaba allí. Yo te pido por ellos, mi amado Dios. Solo tú, mi Dios Todopoderoso, puedes ayudarlos a que ellos puedan, Padre Santo, salir de esas conductas pecaminosas, dejarlas atrás, Señor Jesús, y vivir plenamente en la libertad que tú nos has dado, Señor. Yo te pido por ese arrepentimiento genuino de cada uno de mis hermanos y de mí mismo, entendiendo, Señor Jesús, que el arrepentimiento es aceptar primeramente que fallé, pequé, que hice mal, y entonces también ese arrepentimiento significa un cambio de opinión, un cambio de perspectiva acerca de mí mismo, acerca de mi pasado, y empezar a ver mi pasado como tú lo ves y verte a ti, Cristo, no acusándome, sino procurando el cambio de mi mente, de mi forma de pensar, para el cambio de conducta, porque lo que tú quieres, Señor, es que yo en mi nueva naturaleza me comporte cada vez más como lo harías tú, Señor Jesús. Por eso no hay palabras de acusación de ti para nosotros. Lo que hay es un genuino propósito tuyo, Jesucristo, de que nosotros dejemos atrás el pecado, Señor, no volvamos a comportarnos de esa manera y, Señor Jesús, prosigamos al fin de nuestra vida creciendo en ti, Señor, amando a los demás y soportando, Señor, las ofensas de los demás, entendiendo que nosotros también fallamos, Padre, y que tú nos perdonaste a nosotros. Así es, Señor. Por lo tanto, ahora nosotros no somos quien. Ahora que nos portamos bien, para exigir que se porten bien con nosotros, aquellos que se portan mal con nosotros por nuestro pasado, porque no han recibido la revelación del cambio, del arrepentimiento, Señor, de la metanoeo en sus vidas, Señor, entonces yo me quede callado, Señor, y yo soporte esta cruz hasta que ellos, Señor, puedan, Padre, ser diferentes conmigo, Dios. Y tú en Cristo me das esa capacidad. El metanoeo, Padre, este arrepentimiento, este cambio de mentalidad, me ayuda, Señor, a pensar en ti. Y tú, Señor Jesús, en el amor, todo lo soportas, Padre. Todo lo soportaste en esa cruz por mí. Así que, si tú me perdonaste, ¿quién soy yo para no soportar a aquellos que aún no han cambiado? Aún no tienen metanoeo, aún no tienen el arrepentimiento, no han podido, Señor Jesús, cambiar. ¿Quién soy yo para condenarlos, Padre? Dale amor a mis hermanos y a mí mismo, para poder soportar eso, Señor, en amor, sabiendo de que tú también nos soportaste y nos perdonaste a nosotros y nos has dado a Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Yo sé que tú, Padre, suples para todas las necesidades de mis hermanos, Padre, y ninguno de nosotros, Señor, tendrá carencia de nada, Señor. Y si ahora la tenemos, Padre, aún en medio de esa carencia, nosotros podemos tener también contentamiento con todo lo que tenemos, igual que Pablo, gracias a ti, Cristo, que habitas en nosotros. Padre, pero yo te pido, no para que se queden en esa escasez, sino para que ahora en el gozo de que pues estamos contentos aún en la escasez, tú nos sacas de ella, Padre, y nos llevas, Señor Jesús, a una abundancia, Padre, donde nada nos falta, Señor Jesús. Así es, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos das para todo y tú restituyes los trabajos perdidos y tú, Señor Jesús, nos restituyes las fuerzas y el ánimo perdido por esta pandemia, Dios Todopoderoso. Tú fortaleces nuestra fe, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Oh, Señor, ya tú nos has bendecido, nos has guardado. Padre, has alzado tu rostro sobre nosotros. Padre, has puesto en nosotros tu paz por medio de Jesucristo y nos has llenado, Señor Jesús, de todo el conocimiento pleno, de tu voluntad, en toda inteligencia y sabiduría, Señor Jesús, para andar como es digno de ti, Dios, Padre, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo y de ti, amado Salvador. Amén y amén.
Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Si en algún momento otra vez el metanoeo vuelve a ti de algo que no sabías, que estabas haciendo mal, deja que el arrepentimiento que viene del Espíritu Santo, pues te ayude en ese cambio de mentalidad. No está mal, mi querido hermano. Ahí es donde nosotros somos perfectos, cuando aceptamos que estamos haciendo mal y dejamos de hacer la cosa mal. Por el pecado ese lo dejamos atrás porque Cristo está en nosotros y podemos ser redarguidos para cambio de mentalidad, para seguir creciendo en esta vida nueva. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.